Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más del curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, dirigido desde la ciudad de Cartagena, Colombia, por Álvaro Vélez Pareja. Es la clase número 15, la segunda parte de las vibraciones y radiaciones positivas. Así que les pedimos que me acompañen para elevar al Padre Celestial esta petición de acompañamiento, de guía, especialmente para nuestro conferencista, para que su verbo sea fluido, para que pueda transmitir esto que él ha preparado, y que nosotros también seamos un receptáculo adecuado para recibir este mensaje, cual simiente, cual semilla, y que pueda germinar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, tener más seguridad, más fe, más confianza en todo todo el mundo espiritual y las interacciones con nuestros hermanos espirituales, especialmente en estas tareas en los centros espíritas. Muchas gracias y que así sea. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase número 15 del curso teórico de vibraciones, pases y tratamientos a distancia. Vamos a hacer hoy la segunda parte de las vibraciones y radiaciones positivas. Y hemos tomado esta frase del autor Edgar Harmon de su libro Pases y Radiaciones, Edgar Harmon, brasileño desencarnado, que dejó importantes libros sobre su trayectoria, su experiencia y sus deducciones en el campo de la asistencia espiritual y en el campo de la mediunidad, ¿no? Entonces, vibraciones a distancia, vamos a retomar el tema que habíamos dejado en la clase anterior al final. Y él escribió: todos los espíritus encarnados o desencarnados poseen la facultad de emitir y proyectar radiaciones a cualquier distancia, por mayor que sea. Entre los desencarnados, como es obvio, tal facultad es ejercida libremente y en sentido amplio, por ausencia de la traba natural que es el cuerpo físico. Aquí está funcionando el razonamiento, ¿no? La lógica. Nosotros acá en nuestro cuerpo físico, a pesar de ser una máquina maravillosa que se ha elaborado a lo largo de los milenios, de los millones de años de evolución biológica y la evolución espiritual que ha constituido para nosotros como instrumento, es una co-creación del espíritu a partir de el plasma primario que Dios ha creado como principio material o fluido universal. Todos los espíritus hemos ido construyendo a través de esta evolución este cuerpo físico que antiguamente, como hemos dicho en varias clases, lo veían como una cárcel, como un fardo, un castigo, un peso para el alma. Indudablemente sí ejerce una cierta limitación, y cuando estamos desencarnados tenemos un cuerpo, pero el cuerpo energético llamado periespíritu o psicosoma, y es de materia más sutil que el cuerpo físico. Entonces, el espíritu allá se manifiesta mucho más libremente. No tiene la traba natural que es este cuerpo material que nos sirve de instrumento. Por lo tanto, la facultad de emitir y proyectar energías, pensamientos, radiaciones, vibraciones, etcétera, es mucho más fácil y mucho más efectivo. Pero aún así, estando nosotros encarnados, somos capaces de emitir distintos tipos de energía. Y estudiando diversas obras y diversos documentos sobre la actividad de vibraciones, porque ha habido muchos documentos y siguen saliendo por diversos autores, encarnados y desencarnados, se va haciendo como un resumen
de todas las enseñanzas que coinciden en términos generales, varían a veces ciertos términos, unos dicen emisiones, otros dicen vibraciones, otros dicen radiaciones, pero las hay mentales, emanan de la mente, sentimentales emanan del alma, pero en el campo afectivo, en los sentimientos, y emisiones fluídicas o energéticas que emanan del periespíritu. Incluso Edgar Armon ahí trata el tema de las emisiones naturales que emite nuestro cuerpo físico. La radiación mental es un proceso intelectual mediante el cual se emite y se proyecta a determinado punto pensamientos concordantes con el motivo que determinó la proyección. Entonces, básicamente, esta es la emisión normal de todos los seres pensantes, ya sea que lo hagamos consciente o inconscientemente, voluntariamente o automáticamente. Y digamos que hay un motivo. Cuando emitimos ya intencionalmente hay un motivo, hay un direccionamiento, hay un objetivo y unas características de esa energía que viaja a través del fluido universal. Un individuo colocado en el punto A mentalmente visualiza a otro individuo colocado en el punto B y sobre él proyecta, por ejemplo, pensamientos de fuerza, coraje, confianza y cualquier otro virtud, cualidad o característica que deseemos emitir hacia esa persona. Las radiaciones sentimentales consisten lógicamente en emitir por el corazón, o sea, por el sentimiento, vibraciones amorosas destinadas normalmente a beneficiar a los necesitados. Pero como hemos visto a lo largo de todas las clases, todos los seres inteligentes emitimos radiaciones del sentimiento, y aunque aquí dice que son positivas, dedicadas a beneficiar, igualmente sabemos que el ser humano en su imperfección y en su inferioridad puede emitir estas ondas de odio, de venganza, de malquerencia, de desamor, y lleva, claro, una tonalidad, una frecuencia vibratoria mucho más densa y pesada. Pero como estamos en el campo del bien, la práctica del bien, el servicio al prójimo, son indudablemente positivas para beneficiar a los necesitados. En una se emiten pensamientos y en la otra sentimientos, cosas cualitativamente bastante diferentes. Entonces, las emisiones del pensamiento y las del sentimiento, ambas son efectivas, pero son indudablemente muy diferentes en su naturaleza íntima. Y las radiaciones fluídicas son aquellas energías específicas y variadas que proceden del periespíritu, o sea, de nuestro cuerpo energético, periespíritu. También pueden emitirse de los centros de fuerza, los 7 centros de fuerza tradicionales y los centros de fuerza secundarios y terciarios, de los cuales hemos hablado, que están esparcidos por todo el cuerpo. Y el aura indudablemente ya es una exteriorización y una proyección. Llevan las cualidades vibratorias propias de cada individuo, encarnado o desencarnado. Ya esto lo vimos también en varias clases, que cada vibración lleva las cualidades, es el retrato mental, como dice André Luis, en el cual cada uno de nosotros se proyecta. Y hay una tonalidad vibratoria en el cuerpo físico, nuevamente frase del libro Pases y Radiaciones. En el cuerpo físico del hombre o del animal, cada célula, órgano, aparato o sistema posee su tonalidad propia, y el conjunto de todas ellas amalgamadas, fundidas en una sola, forman la tonalidad individual orgánica. Hemos visto también que vemos esos hermosos videos en YouTube sobre las emisiones y radiaciones que emite el Sol, que emiten los planetas, los satélites, y han convertido esas radiaciones en sonidos, ¿no? En tonalidades de las más extrañas, como la de Plutón, Júpiter, Saturno, Neptuno, las que emite Ganímedes, las que emite la Luna. La Tierra tiene también su propia
sinfonía, digamos. Hay unas muy extrañas, otras un poco más agradables. También han convertido las radiaciones y emisiones gravitatorias que vienen del centro de la galaxia, les han puesto sonidos, no solamente nuestra galaxia, sino otras vecinas, de los agujeros negros, de el choque de dos estrellas, el choque de dos estrellas de neutrones, etcétera. Todo eso han tomado todas esas radiaciones que se captan acá en la Tierra. Nosotros no las percibimos, sino aparatos muy sensibles, y les ponen sonido, y cada uno tiene su propia tonalidad y personalidad vibratoria. Asimismo, nuestro cuerpo físico, cada célula, cada órgano, cada aparato, cada sistema, etcétera. Bien. Como el cuerpo es formado, según dijimos, de células vivas, inteligentes y especializadas, que por afinidades se agrupan para formar órganos, aparatos y sistemas, cada uno poseyendo su tonalidad vibratoria individual, el conjunto de todas estas vibraciones es una verdadera y maravillosa orquestación que en el oído afinado del espíritu evolucionado distingue y separa los sonidos parciales, los regionales y por fin la armonía total, característica del conjunto. Y aquí dice armonía, pero también se pueden dar casos de desarmonía, espíritus que en un estado deplorable pueden irradiar desarmonía y personas que con su presencia irradian armonía. Todo esto pues tiene su explicación, como hemos dicho siempre, a la luz de la ciencia y de la física. Bueno, entonces vemos que, volviendo al tema de la mente y el sentimiento, el corazón actúa como una emisora de ondas, cuya potencia fundamental es el sentimiento amoroso, el deseo sincero de servir, auxiliar y socorrer. La eficacia de las radiaciones mentales depende del poder de la voluntad del emisor, de su concentración y de su capacidad de proyectar ondas telepáticas más o menos poderosas. Entonces ya hemos jugado con estos conceptos, ¿no? La voluntad, la capacidad de concentración, la intención, las cualidades de cada ser forman este conjunto de emisiones. Entonces, esta es la representación de un centro espírita en plena actividad, en donde se está haciendo la actividad de bases o de conferencias públicas o de vibraciones. E indudablemente, como hay un apoyo espiritual inmenso, la institución a la luz, a la vista de los desencarnados, puede verse como luminosa. Y mientras mejor estructurado esté un centro espírita, mejor organizado, mejor intencionado, y disciplina y buenas características morales de sus componentes, entonces eso atrae por la ley de afinidad a espíritus de un buen nivel, hay protección y hay radiaciones, hay luminosidad. Vamos a ver entonces esta explicación del doctor Adolfo Becerra de Meneses, transmitida desde el mundo espiritual, describiendo, y que no hay mejor descripción que este mensaje del doctor Becerra sobre cómo se opera, cómo funciona esta actividad de vibraciones y radiaciones positivas a distancia en un centro espírita. El mensaje dice así: la trascendencia del trabajo escapa a vuestro alcance, pues a veces no deseáis vislumbrar más lejos, os acomodáis a la condición de simples espectadores de los hechos. Atraídos para tal realización de la siembra espiritualista, están a vuestro lado centenas de núcleos espirituales, orientados directamente por Ismael, enviado de Jesús en el Brasil. Aquí, pues, ya está particularizando porque se está refiriendo a estas actividades que se realizan en el Brasil, pero que nos sirven de ejemplo y que allá tienen como el guía espiritual del país al espíritu Ismael de la antigua
del Antiguo Testamento, ¿no? En la historia antigua, enviado por Jesús al Brasil. Bien, recordemos de paso que cada país tiene su guía espiritual, su mentor espiritual de alta jerarquía, y que no alcanzamos a comprender ni a conocer quiénes serían, porque enseguida surge la curiosidad, la inquietud, la pregunta: ¿quién será el guía espiritual de Colombia, el de Venezuela, el de Chile, el de Norteamérica, el de Ucrania, el de Rusia? Es imprescindible, pues, que en cada uno de vosotros haya la dedicación de vida para que podamos desenvolver paulatinamente este servicio, dándole una mayor amplitud que traerá, por cierto, consecuencias benéficas para vosotros y principalmente para el campo espiritual, donde las vibraciones serán aprovechadas al máximo. Es decir, que este mensaje va encaminado a un grupo de vibraciones para que comprendieran más a fondo cómo se opera el fenómeno y pudieran mejorar, ¿no? Este trabajo de vibraciones se realiza en el espacio de la siguiente forma. Los necesitados son divididos en 4 grupos distintos, a saber: primer grupo, enfermos que sufren de enfermedades graves. Segundo grupo, enfermos cuyos estados no representan gravedad, pero requieren de alivio inmediato. Tercer grupo, enfermos afligidos por males psíquicos. Y cuarto grupo, hogares que demandan pacificación y ajustes. Entonces, enfermos graves, enfermos no graves, afligidos por problemas psíquicos y por hogares. Son 4 grupos, aunque esto ha ido variando y las clasificaciones pues también pueden variar a voluntad de las instituciones. Sigue diciendo: para esos grupos son destacados 4 compañeros que ejercen función de orientadores y que tienen a su cargo, conforme las exigencias del momento, 2, 3 o 4,000 colaboradores. ¿Y de dónde salen tantos espíritus, tantos colaboradores? Pues en el mundo espiritual están organizados por voluntarios, por colaboradores que se han capacitado en esta actividad. Entonces, hay unos coordinadores, se puede decir, ¿no? Orientadores. Y tienen a su cargo 2, 3 o 4,000 colaboradores. Cada uno de esos orientadores recibe la lista de los hermanos a ser beneficiados y sus respectivas direcciones, las cuales son atendidos individualmente. Como había una pregunta de la clase anterior sobre las direcciones, de paso, para aclarar de que las direcciones se utilizan más que todo cuando se trata de tratamientos físico-espirituales específicos para una persona que a la misma hora se le ha dicho, el día y la hora, que haga un evangelio, una lectura, se acueste y ponga un vaso de agua para fluidificar. Hemos visto que en estos casos específicos ponen la dirección, ¿no? Pero como estuvimos comentando, basta que se diga que vibramos o emitimos vibraciones positivas de salud para fulana de tal que está en la clínica X de la ciudad X. Incluso algunos le agregan el piso, pero pienso que como hay espíritus de distintos niveles y jerarquías y de capacidades de identificación, estaría de más decirle a un espíritu si la persona está hospitalizada en el 3er piso o en el 4º piso de X clínica. Ellos tienen métodos, tienen medios para encontrar estas personas, ¿no? Además de que la persona, a su vez, tiene su propio espíritu guía y sus protectores que hacen el enlace, ¿no? Hacen el empalme. Entonces, los cuales son atendidos individualmente. Tenemos entonces, como vemos, un amigo espiritual para cada necesitado. Bueno, entonces la tarea es grande. A las 18 horas, esos millares de servidores espirituales ya están en sus puestos, en el recinto, impregnando la propia atmósfera de elementos sutiles y bendiciones curadoras o curativas. Cualquiera dirá, pero qué absurdo que haya millares de espíritus en un recinto.
Recordemos que allá no están limitados por las paredes físicas de acá del mundo material. Incluso los videntes dicen, yo vi como si las paredes hubieran desaparecido, porque vibratoriamente es una dimensión distinta, amplia, abierta y no tiene los limitantes de las paredes que son para nosotros. Entonces, cuando dicen el recinto, no necesariamente es que están dentro del cuarto, sino que están alrededor del equipo de la actividad de vibraciones. Después de las 19 horas, se inicia el ingreso de los hermanos encarnados, o sea, el equipo de vibraciones. Y a la puerta de entrada es destacado para cada uno de ellos una entidad espiritual que lo acompaña hasta su lugar. Es decir, que a medida que vamos entrando, se nos asigna un colaborador que nos acompaña hasta el sitio donde vamos a estar sentados. Al oírse la oración cantada, pues porque en este caso en donde se recibió ese mensaje, hacen una oración cantada y ellos dicen que cuando se hace una oración cantada, se entregan, se siente y vibran mejor, aunque generalmente no se acostumbra, ¿no? Es que consideramos el trabajo iniciado y en el momento que vuestras almas se elevan junto a la melodía, caen sobre vosotros en abundancia elementos curativos y confortadores, es decir, que llegan ya energías para el equipo de trabajo para ayudarlo en su actividad de vibraciones. Hay instituciones donde acostumbran a poner música clásica de fondo, otros que acostumbran a tener unos cantos, ¿no? Unos coros, otros que no hacen ni lo uno ni lo otro, eso es elástico. Lo importante es el sentimiento y la disciplina. Que el hermano encarnado retiene en mayor o menor cantidad conforme a su receptividad. Entonces las energías, y esto lo describe André Luis también, que cuando ellos oran, reciben de lo alto energías mucho más sutiles y cada uno va a hacer acopio de estas energías según su capacidad receptiva. Se inicia entonces las vibraciones que poseen, como ya sabéis, color, perfume y densidad, y que son recogidas en receptáculos distribuidos por el salón. Entonces aquí encontramos una novedad, ¿no? Aunque ya hayamos leído este mensaje y lo estamos recordando aquí, que hay vibraciones, primero que tienen sus características, y que este tipo de vibraciones no salen disparadas del recinto como si fuera un reflector, un faro de luz, que salen inmediatamente, porque recordemos que nosotros emitimos distintos tipos de energía y hay unas energías que no tienen esta capacidad de proyección y exteriorización rápida y que pueden quedar impregnadas dentro del ambiente, que son como más ectoplásmicas, podríamos decir, y que son recogidas en receptáculos distribuidos por el salón. Entonces, esto nos indica que ellos allá tienen una tecnología para almacenar estas emisiones. El amigo espiritual que os acompaña establece con vosotros una corriente, manteniéndola en contacto mutuo y constante hasta los receptáculos que se van llenando e iluminando rápidamente o no, consonante a la capacidad vibratoria de cada uno. Entonces, se van dando unas primeras emisiones que son tomadas, son como fluidos endoplásmicos o bioplásmicos, descritas también por André Luis y por otros autores, que pueden ser almacenados y pueden ser transportados y pueden ser aplicados a los enfermos o a los necesitados, para que vayamos entendiendo esto. Y también esas descripciones de los espíritus que toman fluidos de la naturaleza en los alrededores de los hospitales o en los alrededores de los hogares, espíritus benefactores que desean hacerle una aplicación energética a un enfermo durante la noche y producen una mezcla de energías aliviantes o curativas. Enseguida entran en acción los trabajadores de los 4 grupos ya citados,
ejerciendo su tarea de conformidad con la necesidad. Retiran del receptáculo la cantidad de elementos que necesitan para sus tareas según el grupo a que pertenecen. Entonces ya empiezan los otros espíritus a tomar estas energías y se disponen a llevarlas a los sitios por los cuales estamos pidiendo. Seguidamente se apartan para el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, salen portando estas energías. Entran después grandes grupos formados de 600 a 800 amigos espirituales para las vibraciones colectivas, durante las cuales vibran también con vosotros los hermanos desencarnados que os acompañan desde el inicio. Lo que vemos entonces es un espectáculo grandioso. Todo el ambiente se reviste de intensa luz. Vean. Y al vibrar, vuestros pequeñitos corazones hacen el papel de un reflector. Y entonces, iluminando y rasgando el espacio, vemos luces de las más variadas tonalidades e intensidades. Entonces, aquí ya se está produciendo una vibración tal como la imaginamos, ¿no? Ya de una manera más radiante, ¿no? Porque se ven cómo estas energías viajan por los espacios, además de las que los otros espíritus están transportando en unos receptáculos. Es decir, que se están produciendo distintos tipos de energía para distintas explicaciones. Unos salen como emisiones, tal como hemos entendido que se producen, y otros como un fluido bioplásmico que es transportado por muchos colaboradores. Y esos grupos de hermanos con los brazos extendidos hacia vosotros reciben el regalo cariñoso de vuestro corazón para ser llevados a los más distantes sectores de la tierra, mientras que al ser enumeradas las fraternidades, ya de regreso de sus tareas, se perfilan los espíritus a vuestro frente y os envuelven en la caricia del amor fraternal. Aquí hemos visto porque en el libro le hablan de unas fraternidades refiriéndose a grupos en el mundo espiritual. Entonces vemos que hay diversas funciones, diversas actividades. Los corazones de los encarnados actúan como reflectores. Ellos emiten, toman las energías, las fortalecen, las manipulan y las trasladan también. Por fin, cuando el espíritu destacado para la exhortación evangélica cierra el trabajo, de esferas más altas descienden sobre vosotros las bendiciones de amor del Padre, y al retiraos, a pesar de mucho haber dado, vuestros organismos físicos retornan al hogar saturados de elementos revitalizadores en mucho mayor cantidad de aquella brindada por vosotros. Es decir, que al final del trabajo, de esferas altas descienden también energías fortalecedoras, equilibrantes, revitalizadoras para el equipo de trabajo, que debe salir equilibrado y salen contentos y que sienten que han hecho un buen trabajo, una realización. Todo esto, queridos hermanos, en el pequeño espacio de tiempo en que estáis con nosotros en este trabajo dignificante que son las radiaciones. ¿Cuánto dura esta actividad? Dura 1 hora o hora y media. Puede haber, según la organización de cada institución, durar 2 horas, porque depende de los preliminares de cada grupo. Si hacen largas oraciones, se hacen un estudio suave o lectura y comentario del Evangelio según el Espiritismo y según el número de pacientes que tengan anotado en las listas. Ahora, preparación para la reunión. Preparación de la reunión. Puede ser así. Lectura y comentario de un tema evangélico espírita. B. Invitación a los presentes a recogerse íntimamente. Ya este es como el conductor, el coordinador de la actividad. Va llevando este orden. Indudablemente al inicio se hace una oración y ya vamos a ver otros esquemas. Entonces, lectura y comentario
del Evangelio, según el espiritismo, que es lo que se acostumbra, aunque esto no es una ley, una regla que no se puede modificar, porque se pueden tomar tantos otros libros que tienen contenidos parecidos y que sin que los mensajes sean muy extensos, ¿no? En esta modalidad realizada por el grupo donde coordinaba Edgar Armón, hacían de la siguiente manera: expansión de las auras. Cada cual promoverá la expansión del aura, ligándose con los compañeros que se hallen alrededor, permaneciendo así hasta que el ambiente quede impregnado de radiaciones y fluidos amorosos emanados de las mentes y de los corazones. La verdad es que no sabemos ni tenemos el dominio. Hay que reconocerlo, que no tenemos el dominio de la expansión de las auras. Algunos dirán que sí, que esto es fácil, que esto se puede, pero son grupos que han hecho este entrenamiento y tiene que proceder de una interiorización, de una elevación, una ambientación. Y ellos, este grupo, pues acostumbraba o acostumbra a ser así, a mentalizar que sus auras se expanden y se enlazan con las auras de los demás, se forma allí como un circuito. Lo que realmente se está formando es una emisión de energía que se tocan las unas con las otras, ¿no? Y que de pronto no sabemos si el aura se está expandiendo o no se está expandiendo, pero sí sabemos que estamos emitiendo y se está formando, como se decía antes, una cadena, un circuito energético que va a favorecer el resto de la actividad. Esta es otra directriz, otro esquema. Primero, oración inicial. ¿Quién hace esto? Pues ya aquí estamos concretamente en un grupo de vibraciones que se ha formado en un centro espírita. Cursos que han sido hechos, digamos, por personas con experiencia y dictados a un equipo de trabajadores que ya ha hecho el curso de trabajadores y que ha pasado por toda la trayectoria que hemos mencionado, la trayectoria doctrinaria, la vinculación formal al centro, eh, la disciplina y todos estos, la vinculación oficial al grupo de vibraciones. Entonces ya este grupo, cuando se reúne una vez por semana, a la hora convenida, hacen esta oración inicial. Lectura y comentarios del Evangelio según el Espiritismo u otra obra equivalente. El coordinador entonces induce, y esto también, este esquema igualmente se aplica en las reuniones mediúnicas. El coordinador, con una palabra suave, clara, sencilla, induce a las personas a que hagan una relajación física, hagamos una relajación física, acompañados también de ejercicios respiratorios, ¿no? Respiraciones lentas y profundas y pausadas, sin mucho esfuerzo, sentados cómodamente. Un equipo de vibraciones tiene que tener unas sillas cómodas para evitar distracciones, molestias, tiene que haber buena ventilación, buena higiene del sitio y en lo posible aislado de los ruidos externos que para evitar que se distraigan. Entonces, la relajación física acompañada de ejercicios respiratorios van llevando a una relajación mental, indudablemente a una concentración suave. Empezamos a abstraernos de todos los ruidos externos, a desconectarnos de que se está oyendo una música, se oye un perro que ladra, una persona que habla, un vehículo que pasa. Todo esto es un aprendizaje que se hace más que todo durante los cursos de desarrollo de la mediunidad, curso teórico-práctico para los primeros grupos. El primer grupo se dedica mucho tiempo a hacer ensayos de relajación física, relajación mental, abstracción, interiorización, porque al mismo tiempo nos estamos volcando hacia adentro. Es una actividad mental y psicológica también. Nos interiorizamos, elevamos el pensamiento
se utiliza una concentración suave y después viene la vibración y proyección dirigida de esas vibraciones. Indudablemente, al elevar el pensamiento, al orar, igualmente ya el campo afectivo se ha ido acondicionando para que nosotros procedamos a estas emisiones dirigidas. Elevación y contacto. Encontramos este otro esquema en otro documento. Contacto con la espiritualidad en el siguiente orden. Primero, con su protector individual. No, nosotros en ese momento, ¿cómo hacemos este contacto, este enlace con nuestro guía, con nuestro protector individual? Pues pensando en él, ¿no? Pidiéndole su ayuda y su protección y su acompañamiento. Igualmente, nos enlazamos con los protectores del grupo, el equipo de asistentes y protectores. Con el director espiritual de la actividad, pues todas estas actividades, así como las reuniones mediúnicas, tienen su mentor espiritual. Con los mentores del centro, que indudablemente están allí asistiendo, con los espíritus superiores, y nos dirigimos al Maestro Jesús y a Dios en esta elevación para establecer todos estos acondicionamientos que, aunque están enumerados en esta cantidad de puntos, terminan siendo una actividad espontánea, normal, sin llevar en la mente ese orden riguroso, y no hay que preocuparse por esto. Bueno, se acostumbra entonces a hacer vibraciones por distintos grupos. Ya vimos anteriormente estos grupos. Vamos a recordar lo que señala el doctor Becerra de Menezes. 4 grupos, en el caso específico de ellos. Enfermos que sufren de enfermedades graves. Enfermos cuyos estados no presentan gravedad. Enfermos afligidos por males psíquicos. Otros dicen que son los obsesados. Y hogares. Bien, entonces vemos nuevamente hasta el esquema donde íbamos y encontramos esta otra clasificación, por lo cuales vamos a pedir en la oración y en las vibraciones que están dirigidas por una persona que va a llevar a través de la voz todas estas secuencias, ¿no? Por el establecimiento de la paz entre los hombres, se vibra por eso, por la unión fraterna de las filosofías y religiones en torno del maestro, o por las filosofías y doctrinas espiritualistas. También por las instituciones asistenciales y hospitalarias, abarcando toda la humanidad sufriente, por los niños y ancianos desamparados, por los espíritus en sufrimiento en el umbral, en las tinieblas, y en particular por los suicidas, ¿no? También por los obsesores, los perturbadores, los que están inconscientes. Hay muchas clasificaciones que se pueden hacer y que se van mencionando verbalmente por el coordinador para que los demás lo acompañemos con el pensamiento y el sentimiento. También por nuestros hogares, como santuario de las almas en el esfuerzo de renovación cristiana. Por nosotros mismos, ya de último, como trabajadores humildes de la espiritualidad superior o como trabajadores de la institución. Vibrar también por nuestra institución, también se acostumbra a vibrar por los continentes, por las naciones, por las ciudades, por los pueblos, por determinados cárceles, hospitales, ancianatos, orfanatos, digamos, sitios de salud mental, etc. La voz del coordinador, directriz del coordinador. Primero, él debe tener una voz audible, o sea, que todos lo escuchen bien, de una forma clara y comprensible, con una entonación sensible, amable y fraterna, y este punto sí es importante porque la persona que va a dirigir no puede ser como tan fría, ¿no? Es decir, vibremos por los que están en el hospital X, vibramos por el África, vibramos por Estados Unidos, vibremos por los perturbados, como una cosa muy maquinal.
tiene que hacer el esfuerzo, digamos, de ponerle un determinado sentimiento a lo que va leyendo. Entonces, entonación sensible, amable y fraterna sin exageración, porque también se puede dar el caso de que la persona haga una entonación y un fraseo casi como que muy religioso, muy rebuscado, tampoco usar términos esotéricos, términos extraños, sino términos normales que todos podamos entender. Y el director o coordinador debe expresar claramente lo que desea, porque él es el que está llevando las mentes y corazones, ¿no? No puede divagar, que si está pidiendo por los obsesados o por los obsesores. Si hay una divagación, entonces unos cogen para un lado y otros cogen para el otro, y tiene que haber una confluencia de pensamientos, sentimientos y voluntades. Mencionar pausada y secuencialmente las personas, encarnados y desencarnados. Mencionar hogares, digamos menciones específicas, ¿no? Por la familia X o por familia Y, etcétera. Por determinados lugares, por una clínica, una cárcel, un colegio, un centro espírita, una industria en donde están pasando cosas, donde hay problemas. Todo eso ya va a ser parte del listado, los listados que deben llegar oportunamente a la institución, y que hay personas que hacen las clasificaciones, hacen las listas, otros acostumbran a usar un cuaderno, otros una urna en donde los visitantes van colocando los nombres, y que un día antes o varias horas antes hay un grupo de personas que abren esas urnas y van haciendo las clasificaciones. Y surge pues la inquietud de qué pasa con esos cuadernos que se van llenando de página tras página, día tras día, y van pasando los meses y los años y el cuaderno sigue creciendo y creciendo. Y hay personas que llegan todas las semanas y anotan a los mismos nombres una y otra vez. Entonces, eso hace parte de la organización de el tipo de clasificación que la institución escoja. También se mide por determinadas necesidades, según la clasificación y el orden que se haya establecido. Y el director va diciendo grupos. Indudablemente él puede hacer unas generalizaciones, ¿no? Pero también puede tener y debe tener a la mano un listado por el cual se va pidiendo. Hay instituciones que dicen: vibramos por todos los encarnados que están anotados en la libreta de encarnados, y vibramos por todos los que están anotados en la libreta de desencarnados, o en la lista de enfermos mentales, en la lista de enfermos graves, en la lista de familias en conflicto. Entonces puede haber unas generalizaciones en los pedidos, puede haber casos especiales, y cada grupo indicará en qué momento los lee, si los lee al principio o si los lee al final. Y va haciendo unas pausas, ¿no? Unas pausas, permitir que, porque puede fatigar, ¿no? Durar allí una hora emitiendo, ¿no? Indudablemente puede generar cierto cansancio, cierto agotamiento. Entonces, eso va a ser parte de la estrategia que se haya diseñado y del buen manejo que el coordinador de las vibraciones vaya haciendo. También se pueden repartir la lectura de los grupos, ¿no? Una persona va a leer la lista de encarnados, la otra va a leer la lista de desencarnados, las listas más recientes. No vamos a coger desde la primera página, sino se tiende a coger como las últimas páginas porque hay mucha repetición. Entonces, la tarea puede, y eso no quiere decir que como la tarea se puede recargar, no quiere decir que en un centro espírita no pueden haber varios grupos de vibraciones en distintos días. En centros espíritas en Brasil hay grupos de vibraciones en la mañana, los que están desocupados en la mañana. Otros disponen la tarde, hacen
su asistencia al centro, hacen su actividad y regresan a sus hogares. Y hay otros que trabajan y forman grupos de vibraciones en la noche. Hay tanto trabajador que permite todas estas actividades así, ¿no? Pero normalmente es uno solo. Bien, entonces hemos concluido aquí con esta directriz del coordinador. Indudablemente las preguntas serán muchas. El curso es largo, pero está diseñado muy detalladamente para que se haga en un centro espírita en una forma presencial y que ese curso puede durar varios meses para que se vayan asimilando poco a poco todas estas enseñanzas y todas estas prácticas. Entonces, digamos que poco a poco la actividad se va reajustando y se va reorganizando en la marcha. Bueno, Bien, Álvaro, concluimos. te voy a hacer una pregunta. Bueno, la semana pasada hablamos de las direcciones aquí. Pues según la instrucción del doctor Becerra, la está recortando. O sea que podríamos concluir que la dirección no sobra, pero si falta tampoco se va a dejar de pedir, digamos, así no se tenga la dirección completa, por Sí, lo que sí. tú decías, ¿no? Sí, y por ahí vi, sí, como estaba repasando uno de estos libros y documentos en donde dice que más que todo en la actividad, y eso ya será en la otra clase, tratamientos físico-espirituales a distancia, o tratamientos a distancia. Otros le llaman pases a distancia, en donde prefieren tener como que una mayor precisión de que en qué ciudad, en qué barrio y en qué dirección está una persona o en qué hospital. Entonces ya eso va a depender, pero personalmente creo que los espíritus tienen el suficiente conocimiento y capacidad como para tener que decirle el número de la casa o si no se van a perder por el camino cuando ellos tienen sus propios conductores, digamos, espíritus de más elevación que los orientan. Y además los espíritus vinculados al paciente igualmente hacen un enlace, un empalme, como diciendo aquí es, ¿no? Entonces, eso allá es mucho más avanzado que acá. Bueno, yo eso quería recapitularlo y para añadir algo que no pregunté la semana pasada, que algunas personas mandan fotos. ¿Son necesarias las fotos de los pacientes para las vibraciones? No son absolutamente necesarias, pero si el grupo acostumbra, si digamos que la mente funciona mucho en estos aspectos, así como hacían los clarividentes en el siglo pasado, en el siglo XX, que abundaban los clarividentes para encontrar una persona extraviada, ellos preferían ver una foto como un método de concentración. Entonces, no, no está de más si se acostumbra, si la directiva del centro le parece que esto debe ser así, puede ayudar a focalizar las vibraciones porque la imagen también es importante, ¿no? Entonces ver el rostro, pero que no, que esto no se vuelva como un ritual, un reglamento estricto de que no llegó la foto, no sabemos, ¿no? Con el nombre completo, pero si lo desean, puede ayudar a la concentración y a la canalización de estas energías. Bien, Alina Barbosa, desde Chile. Bienvenida, Alina. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, lo que pasa es que Abel me robó la pregunta. O sea, la pregunta no, el comentario con respecto a la foto. Porque en varias oportunidades, pues trabajando allá en el centro, a veces, más que todo cuando estaba el familiar presente y quería hacer la ayuda a distancia, a veces el mismo director de sesión a nivel espiritual le pedía al familiar que visualizara con su mente a la persona que iba a recibir la ayuda. Pero eso es cuando está el familiar y va a hacer la ayuda a distancia a través del familiar. Otra cosa es diferente cuando lo estás haciendo con el grupo de vibración que no hay ningún familiar presente. Pero eso que preguntó Abel o que iba a comentar con respecto a lo que dijo Abel, él me quitó la pregunta.
Gracias. Exacto, y aquí, gracias. Y allí pues concluimos de que se trata de modalidades y de costumbres y de fe razonada. Y siempre me recuerdo de nuestra institución, en donde en todos estos 49 años que se va a cumplir, nunca usamos una fotografía. Nos acostumbramos más que todo al nombre completo y si acaso la ciudad o la clínica o el hogar, la familia, el barrio, hasta allí. Pero vemos que hay una cierta elasticidad en todo esto y que puede, así como Alina y yo hemos comentado, ayudar en la mentalización. Y la mente es poderosa y se utiliza de todos estos recursos visuales, ¿no? Para ayudarse. Pero no vi en el texto que leíste un límite, un número de personas, límite específico, máximo que se podía nombrar. Entiendo que en el manual de Confecor sí hay como unos números limitados de personas. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, es bueno reglamentar porque la Confederación Espírita Colombiana ha sacado una serie de manuales sobre todas las actividades y todas las tareas. Y en cuanto al grupo de vibraciones propiamente dicho, es bueno no tanta aglomeración dentro de una habitación, a menos que la habitación sea grande. Hay instituciones que hemos visto que hacen vibraciones con los pacientes allí o con los que asisten al centro, que llaman vibraciones colectivas, pero las personas que están allí presentes no lo saben hacer. Entonces, más bien están como pacientes. Por eso, aunque en un tiempo lo hicimos así como si fueran públicas, que había una rueda interna en donde estaba el equipo de vibraciones y una cantidad de pacientes encarnados a los alrededores, después comprendimos que no era necesaria esta forma de tarea o de actividad y se independizó y se reunió internamente, privadamente, el equipo de vibraciones propiamente dicho. Entonces, puede que hayan como que unos ciertos límites razonables, ¿no? Pero si un centro espírita tiene un salón grande y hay muchos trabajadores capacitados, no importa que el grupo sea de 15 personas, 20 personas. Hay otros grupos de vibraciones que hemos conocido de 5 personas. Entonces, esto va a depender mucho de las capacidades locativas de la institución y de los recursos humanos que se dispongan. Pero tú tomaste la pregunta por los trabajadores, pero yo también lo decía, era por las personas, los pacientes que están en las listas, el número de pacientes que van a ser leídos en los tratamientos a distancia. Sí, no vi que hubiera un límite de personas por las que había que pedir un determinado número de personas en cada reunión. ¿Sí? Sí, en cuanto a tratamientos a distancia, lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, y en cuanto a vibraciones, es la experiencia la que va a mostrar por cuántos grupos y por cuántas familias y cuántas personas podemos vibrar durante una hora. Entonces, el grupo mismo debe ir midiendo y sería arbitrario decir que nada más se va a vibrar por 10 personas, se va a vibrar por 5 familias, etcétera, porque la experiencia es la que va a ir señalando las capacidades y los límites. En este sentido, personalmente no me gusta como aferrarnos tanto a unas cifras exactas y a unas reglas muy estrictas, sino el sentido común, la lógica y las capacidades van indicando, porque si el grupo se pasó de la hora, ¿y por qué nos pasamos? No, porque vibramos por 100 personas. No puede ser. Hay que reducirlo a que quepa dentro de 45 minutos o una hora, ¿no? Entonces la experiencia va señalando a cada grupo estos límites y estas capacidades. Bueno, Álvaro, se cumplió la hora. Ah, sí, ya ves. Entonces, te Ok. pedimos que nos cierres, como siempre, con una elevación de pensamiento. Tratamientos espirituales a distancia para la próxima.
en donde ya podemos ser hay un poquito de más precisión en cuanto al número de atendidos. Bueno, entonces